capítulo número 14 del Evangelio de Juan. Dice la palabra en el versículo número 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Amén. Voy a leer el primer versículo una vez más. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias. La promesa de Cristo de su regreso, o lo vamos a decir de otra manera, Cristo prometió regresar. El ministerio del Señor fue un ministerio maravilloso en todo el sentido de la palabra. En primer lugar, porque la finalidad de ese ministerio o de ese entronizar de Jesús en la tierra fue precisamente para traer el mensaje de esperanza, el mensaje que levantaría, que catapultaría a las personas a una dimensión diferente. Eso fue lo que predicó el Señor, que Él venía a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y eso fue lo que en su ministerio dejó plasmado. Fueron muy pocas personas los que le siguieron. La mayoría de su pueblo no reaccionó a ese ministerio, pero sí hubieron discípulos, seguidores, y eso es importante porque es hacia ellos a quien el Señor en este versículo del capítulo 14 se está dirigiendo, de Juan. Se está dirigiendo y les está dando una palabra, y esta palabra es importante por el hecho de que está diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Esta palabra o este versículo es en la idea de las desesperanzas que se podían acentuar en los corazones de los discípulos, sobre todo por esa incertidumbre de que ellos no sabían cómo sería este asunto o el desenlace de este asunto, de ese mensaje que Él les predicaba del cielo, pero que también les hablaba de que se iba, les hablaba de que iba a morir y que iba a resucitar, y que eso era muy confuso para los discípulos. Y esa es la razón por la cual el Señor reafirma con esta palabra que no deben de turbarse, que sí es cierto que Él va a morir, va a resucitar y se va a ir al cielo. Eso es lo que está diciendo. Les anima, les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si fuera así, si no fuera así, no lo hubiese dicho. Me voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Es decir, mi
mi alejar, el dejarlos, no es solo por dejarlos, sino que yo me voy a trabajar, yo me voy a hacer una preparación para ustedes. Y luego de esto les da indicaciones como las características de este lugar, moradas, lugares que precisamente a lo que se refiere es a ese cielo que Dios estaba o ya tiene preparado para su pueblo. En el capítulo número 24 del Evangelio de San Mateo, el Señor ya para partir, ya casi para terminar su plan de predicación, el Señor es abordado por los discípulos para que le dijeran cuáles serían las señales que precederían el regreso de Él. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que sucedería en ese regreso? El Señor es maravilloso porque les da también los pormenores o las señales que precederían este regreso. Y eso es lo que les dice en el capítulo número 24, versículo número 3 al 8, donde dice: estando, dice, sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Primero están preguntando de cuáles son las señales de los eventos futuros, pero luego el final del versículo están haciendo ellos una pregunta muy puntual, y es cuáles son o qué habrá de señal para la venida del Señor. El Señor responde, hermanos, acá varios detalles como señales. Por ejemplo, está diciendo que en primer lugar en el verso 6 habrán guerras. Eso era lo que precedería el regreso del Señor. Habrán guerras y se levantarán naciones contra naciones, está diciendo el verso 6 del capítulo 24 de Mateo. Y oiréis, dice, de guerras y rumores de guerra. Mirá, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto está diciendo el Señor previo, antes de partir, antes de levantarse. Ahora, también en el verso 24 o el verso 32, el Señor también está dando otra señal importante. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Y cuando se refiere a la higuera, se está refiriendo como otra señal que sería previo o antes de su venida. Está diciendo: así también, dice, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced, dice el verso 33, que está cerca, que está a las puertas. Es importante ver esta señal de lo que es la higuera. Pero también en el versículo número 37 del capítulo 24, siempre de Mateo, dice: más como señal también, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron,
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está dando también otro detalle importante, como es el caso de el tiempo o la similitud de los días de Noé. Estas fueron, por supuesto, las señales que el Señor dejó antes de partir, como ya he estado diciendo. Y por supuesto, esto fue y sigue siendo una gran información para la iglesia del Señor. Porque, bueno, en el tiempo cuando el Señor expresó estas verdades, que serían las señales de su venida, las cosas que está mencionando acá, como las guerras, como pestes y como rumores de guerra, todas estas cosas de alguna manera siempre se estuvieron manifestando y siempre se han manifestado en todo lo que es el asunto del desarrollo de la misma humanidad. Pero cuando el Señor está dando estos detalles de señales, está hablando que estas señales serían señales relevantes, es decir, no tan comunes como las que nos han precedido, sino que serían señales relevantes, como por ejemplo decíamos el caso del versículo número 6, oiréis de guerra y rumores de guerra, mas mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ha venido un sinnúmero de rumores de guerra, hermanos, y se han acrecentado en estos últimos 100 años que ya han pasado. Los rumores de guerra y las guerras han ido más intensas. Y por ejemplo, si hablamos ahorita, para ir puntualizando un poco de este aspecto de las guerras, nosotros somos como ahorita los espectadores, venimos siendo como los espectadores prácticamente de el contemplar las señales que preceden al Señor. Nosotros estamos viendo esto ya en magnitudes más grandes. Y cuando hablamos de guerra, hemos dicho en otras oportunidades que durante estos 100 años que acaban de pasar es donde se han dado las guerras más significativas. Se dio la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones de muertos, y lo que está dándose ahora en el campo de este mundo es precisamente casi el inicio de una tercera guerra que ya vemos y visualizamos de alguna manera ya este inicio, hermanos. No estoy diciendo que ya sea esto una realidad. Por supuesto llevará un tiempo para que se cristalice la última guerra, que será la guerra del Armagedón, que obviamente será la que se entenderá como la tercera guerra mundial, donde va a haber eventos sobrenaturales, reacciones tremendamente de armas mortíferas. Pero nosotros estamos precisamente en estos momentos, como diríamos, viendo el partido. Nosotros estamos como observando, ya no porque se nos ha dicho, sino que ya estamos viendo y contemplando el asunto de las pestes. Como dice el versículo 7, se levantará nación y reino contra reino, y habrán pestes y habrán hambres y terremotos. Nosotros estamos
viendo este panorama. Nosotros no podemos decir que estamos como desinformados de parte de Dios. Yo pienso que somos la generación más privilegiada que puede haber existido como iglesia, porque somos los que estamos prácticamente al final de los tiempos en cuanto al regreso de Cristo, y estamos viendo las guerras, rumores de guerra, estamos viendo las pestes, y por otro lado estamos viendo lo que para nadie es un secreto, como es el caso de los tiempos de Noé. La maldad, hermanos, esto no tiene precedente. Los tiempos de Noé eran tiempos malos, pero en cuanto a estos tiempos que nosotros estamos experimentando, diríamos, y ya lo hemos dicho, que si Noé viniera a dar una pasada a este mundo, se quedaría boquiabierta, porque la maldad ha aumentado. La maldad, hermanos, ha incidido tanto en este mundo, a tal grado que si en el tiempo antiguo habían apenas ciudades que se denominaban homosexuales, se habla de Sodoma y Gomorra, ahora esto es normal en todo el mundo. Amén, amén. Esto es ya muy normal. Ahora ya, hermanos, eso ya es más, está legalizado. Yo diría que Noé se quedaría asustado, pero bueno, nosotros estamos entendiendo esto, espero que así sea. Pero por otro lado, estamos viendo y hemos contemplado la señal de lo que es la higuera. La higuera, yo lo he dicho, y a mí me gusta esta parte con respecto a lo de la higuera, que se refiere por supuesto a Israel. Cuando habla de la higuera, aprended la parábola, que cuando sus ramas están tiernas y sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca, sabed que estoy a las puertas. Esto, hermanos, de la higuera es algo que todos de alguna manera lo entendemos, y cuando habla de que aprendamos de la higuera, que cuando reverdezca, la higuera vino de nuevo después de 2000 años, es decir, Israel después de 2000 años vino de nuevo a su tierra, el 1948 del siglo pasado y del milenio pasado. El 1948, a estas alturas, la higuera tiene 72 años, por decir algo. Es decir, nadie puede presumir de ignorancia de esa realidad. Es un milagro. Israel, cuando en el año 70 fue esparcido por los romanos, el año 70 después de Cristo, hermanos, era imposible creer que volvería otra vez a su tierra, porque su tierra la ocuparon otras naciones y ellos fueron dispersados y ellos fueron, hermanos, regados por todo el mundo. Era, como dicen por ahí, el judío errante. No tenían lugar, no tenían una patria, no tenían una tierra cuando antes lo habían tenido todo. Pero hay una promesa que está diciendo el Señor aquí a sus discípulos. ¿Está conmigo, iglesia? Dice, cuando la higuera reverdezca y sus hojas broten, sabed que el verano está cerca. Sabed que estoy a las puertas. Hermanos, han pasado 72 años de esto, por poner número redondo, que todo mundo, si usted lee un poquito cuando es que una vez más Israel volvió a resplandecer, y cuando dice reverdezca es porque no es un pueblito, no es una nación ahí como tercermundista, es una potencia.
en 70 años se volvió la potencia de la agricultura, la potencia de la tecnología, la potencia armamentística, la potencia, hermanos, en todas las ramas de ciencia. Damos un gloria a Dios. Cuando reverdezca la higuera, sabed que estoy a las puertas. Todo esto es importante porque, como vengo diciendo desde que empecé a hablar, que es y son las señales del regreso de Cristo. Quiere decir que a estas alturas estamos en el umbral, estamos prácticamente en el momento oportuno, en el momento que de cuando menos lo empecemos, hermanos, esto sucederá. Primeramente, habla la Biblia que en el capítulo número 24 de este mismo capítulo, de este mismo Mateo, el versículo número 44, habla de que será, dice, vendrá a la hora que no penséis, dice el versículo 44 de el capítulo 24 de Mateo. Dice, vendrá a la hora que no penséis. Es decir, va a ser repentino. Dice Pablo en su capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses, dice que volverá, dice, los muertos en Cristo resucitarán, y esto será, dice, en un abrir y cerrar de ojo. Dicho de otra manera, el regreso de Cristo, cuando hablamos allá en Juan 14, que dice, me voy, pero volveré y lo recogeré. ¿Cuántos saben que Él viene? Aleluya. Volveré y lo recogeré, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Quiere decir, hermanos, que esa es la promesa más gloriosa. ¿Para quiénes? Para ese pueblo que se ha identificado con su Señor. Para esos que oyeron su voz, como dice Juan, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, esto es importante, que somos nosotros los privilegiados, como decíamos, de estar viendo lo que estamos experimentando. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos, verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que necesitamos es, hermanos, si ya tenemos las señales, si estamos viendo y contemplando las señales, no debe de ser para otra cosa, sino para prepararnos, sino para estar listos. A lo que se refiere las señales es para que el que está dormido se despierte. Para lo que se refiere las señales es para los que no están preparados, se preparen. Eso es el propósito de las señales, que nos preparemos, que nos levantemos, que estemos como el siervo vigilante. Damos un amén. Que estemos, hermanos, a la expectativa. La iglesia no puede estar de otra manera, sobre todo cuando los tiempos son finales, sobre todo cuando estamos contemplando el cumplimiento de las señales del Señor. No podemos estar, hermanos, desapercibidos. No podemos ser un pueblo que esté enfocado en asuntos puramente de esta tierra. Necesitamos estar con nuestras antenas espirituales preparados. Necesitamos estar listos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque, hermanos, el asunto es que dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No podemos, definitivamente, y no es correcto que nosotros pongamos una fecha del regreso del Señor, pero el Señor dice que a la medianoche se hará un clamor. He aquí, el esposo viene.
quiere decir que la esposa, que la iglesia, de un amén, la iglesia del Señor, que la iglesia debe de estar preparada, que la iglesia debe de estar a la expectativa, que la iglesia, hermanos, no debe de dejarse persuadir o encantar de los encantos de este mundo. La iglesia debe de saber, usted y yo debemos de saber que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra patria es celestial. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nuestra patria es celestial. Entonces, en este caso necesitamos cuanto antes, hermanos, estar sobre aviso. Nosotros tenemos que, lo que habla de la parábola de cuando el Señor habla del siervo que está en la puerta, era una costumbre y era normal, está hablando de algo real. El siervo vigilante estaba esperando hasta que llegaran los carruajes de su Señor en la puerta. Ese siervo no podía estar dormido, ese siervo tenía que estar velando hasta que viniera el Señor. Y eso es lo que se aplica a lo que es la vida de la iglesia. Sabemos, hermanos, que este sistema, que este mundo está siempre dándose la tarea, y por supuesto, porque quien maneja este sistema y quien maneja, hermanos, a este mundo es el diablo. El diablo o el sistema se estará dando la tarea de que nosotros estemos desapercibidos, que nosotros estemos, hermanos, descuidados, que nosotros estemos más enfocados a los asuntos terrenales. Eso es lo que estará tratando el sistema, y usted puede ver de qué manera eso es una realidad. Usted ve si hay lugares, por lo menos nosotros aquí tenemos la bendición por lo menos de congregarnos algunos días en la semana, pero hay lugares donde, hermanos, por lo menos países desarrollados en Europa, poco ya es esto imposible el poderse congregar, e incluso en Estados Unidos es costoso poderse congregar. ¿Y por qué no se pueden congregar? El sistema está absorbiendo, el sistema está tratando la manera de llamar la atención a lo de ellos y que nosotros nos descuidemos. Por eso es que es necesario que todos aquellos, damos un amén, todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, nosotros debemos de estar siempre alerta. Siempre, hermanos, alerta. ¿Cuántos han oído a través de la noticia todo lo que se está dando? Hermanos, estamos amenazados. Se está hablando ya de la posibilidad de que inicie un conflicto atómico. Está hablándose ya, estas cosas ya no son algunos chambres ahí por los pasillos, ya son palabras fuertes de los dignatarios, ya son cosas serias. ¿Y qué nos dice eso? Lo que nos dice es que el Señor está a las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que nos dice eso es que está a las puertas. Es impresionante lo que ya estamos experimentando. Yo veo lo que por lo menos ahora todos nos informamos, dado la facilidad que hay, hermanos, y estamos viendo lo espantoso que es, en este caso, una guerra. Siempre las han habido, pero sin duda este es el preludio de algo fuerte que viene. Pero es espantoso ver esas racimas de bombas destructoras, destruyendo, arrasando con todo lo que, hermanos, con lo que impactan. Es terriblemente solo los rumbidos de esas naves, solo el sonido de eso es tremendamente espantoso. Pero ¿qué quiere decir eso? Estoy a las puertas. Damos un gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Alerta, pueblo.
que el Señor viene pronto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y eso es un asunto de que ya al, hermanos, imaginarnos lo que es un asunto atómico, lo que es una guerra nuclear, estaríamos hablando de una tercera guerra en todas sus dimensiones. Pero claro que usted y yo debemos de saber que, como dice, hermanos, qué importante es que nos refresquemos en la palabra, porque la palabra es la que nos da lo que nos ilumina, lo que nos enseña. Por ejemplo, dice acá: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, damos un gloria a Dios, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estamos vivos seremos, hermanos, seremos llevados, viviremos y viviremos para la gloria de Dios. Amén. Es decir, que antes de que se dé un conflicto a las dimensiones que la misma palabra estipula, antes habrá un levantar, antes habrá, hermanos, un raptar, como dice el griego. Antes de eso se cumple lo que dice Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, porque en la casa de mi Padre muchas casas o muchos lugares hay. Yo me voy y me voy a preparar lugares para cuando yo regreso les tome y estén conmigo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, lo que necesitamos saber es que antes de que empiece lo más terrible, la promesa es que Él, como lo está diciendo acá el Señor en su bendita palabra, que en un abrir y cerrar de ojo. Por tanto, queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron. Por lo cual decimos estas palabras del Señor, que estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Por verso 16, importante: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Alaban el Señor. Y los muertos van a resucitar. Y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él hasta las nubes. Es decir, Él va a venir hasta las nubes. Nadie lo va a ver. ¿Quiénes son los que lo van a escuchar? ¿Quiénes son los que van a escuchar esa trompeta? Los que están listos, los que no están con la boca abierta en el mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos estar preparados, porque antes que, por lo menos ya estamos viendo lo terrible que es una guerra, diríamos, todavía mecánica, por decirlo de esa manera, porque todavía no se están usando. Pero ¿qué será? ¿Qué será lo que es en sí la que concluirá con la tercera guerra mundial? ¿Qué será? Será una cosa terrible, terrible. Sí, hermano, por lo menos para tener, como dicen, para muestra un botón,
por lo menos en la Segunda Guerra, se dice, bueno, se lo resumo, cuando Estados Unidos, cuando Japón no se doblegaba, no se rendía, entonces Estados Unidos fue con un su avión, vamos a ver, con avión, y dejó caer una bomba que no es ni nada que ver con lo que sería una cabeza nuclear de ahora. Dejó caer una bomba en Hiroshima que barrió con toda esa ciudad, y Kawasaki, también otra ciudad, 2 bombas, hermanos, que las tiraron en avioncitos. Ahora ya no se ocupan aviones, ahora son los misiles que llevan las cabezas. Esto va a ser terrible, pero no os turbéis. Damos un amén. No os turbéis, dice el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, pero no os turbéis, manada pequeña. ¿Por qué no hay que turbarnos? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Cuántos creen en la promesa del Señor? ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que, hermanos, fallarán los hombres, mentirán los hombres, mas Dios es veraz? Cuando Él dijo, me voy, va, hermanos, y dijo que volvería, Él volvería, porque, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. Antes que se empiecen a repartir bombas, ya no con aviones como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, probaron la bomba atómica, la probó Estados Unidos. Ya no, ahora ya no va a ser con avioncito. A tal grado, imagínense, si usted ha oído un poco de eso, de todas esas cosas, estaba diciendo el que gobierna Corea del Norte, que ya él tiene el misil que alcanza de Corea, cruza los Atlánticos para llegar a Nueva York. Es decir, un cohetillo. Es espantoso, esto va a ser espantoso, pero no se turbe vuestro corazón. Damos un amén. Creamos en Dios, creamos en Él, porque su palabra es fiel y verdadera. Dice la Biblia, pasará la tierra, pasará, dice, todas las cosas, pero mi palabra no pasará. Esa promesa que hizo el Señor no es una promesa política, no es una promesa de hombre. Fue el Señor el que dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para cuando luego regrese los tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora dice, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Prepararse. Levántese, hermanito. Levántese, deje de esa modorra espiritual. Levantémonos, deje de estar acomodado. Es el tiempo de orar más, es el tiempo de entregarse más, es el tiempo de apegarse más al Señor. Damos un gloria al Señor. Es el tiempo de estar más enchuflados con el Señor, porque las señales no son para los impíos, las señales es para usted, las señales son para mí, las señales es para la iglesia, para que la iglesia despierte, para que la iglesia se levante, para que la iglesia deje de dormitar. Despiértate tú que duermes, que te alumbrará la luz de Cristo. Eso es lo que le dijo Pablo a una de sus iglesias. Entonces necesitamos, lo lindo es que antes que eso suceda, 16 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice, volverá hasta el aire, hasta ahí. Es decir, por eso es que la segunda venida del Señor tiene 2 fases.
se puede tomar como la segunda venida, la primera como también la segunda, donde todo ojo le verá. En esto que viene a traer a su gente, levante la mano la gente del Señor. Aleluya. Esperamos que usted de veras esté bien metido en esto. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Su gente. Es decir, Él viene en su segunda venida, digámosle, porque la segunda se complementa cuando todo ojo le verá. Pero antes de que todo ojo le verá, dice el 16 del 4 de Primera de Tesalonicenses, viene hasta las nubes, a las nubes. Es ahí donde con trompeta de Dios, damos un amén, tocará con trompeta de Dios y con poder de los ángeles, hermanos, se toca la trompeta de Dios. ¿Cuál es esa trompeta? No es la trompeta de Apocalipsis, es la trompeta que usaban los judíos. ¿Está conmigo? La trompeta que usaban los judíos para eventos, para fiestas. Siempre en el día de Pentecostés se sonaba la trompeta. Ahora hay fiesta, la fiesta gloriosa de la iglesia. ¿Cuándo es la fiesta gloriosa? Cuando Él venga hasta las nubes, sonará la trompeta. Hay fiesta, se levanta la iglesia, se levanta la iglesia, se levantan los santos. El tiempo de la noche ha pasado, viene la mañana. Fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Él viene hasta las nubes. Y como dice este versículo 16, tremendo esto. Voy finalizando, hermano. Este versículo número 16 es importante cuando dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que estamos vivos, dice el 17, los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, no aquí en la tierra. O sea que el vuelo que toma el Señor, que está por tomarlo, hermano Pablino, sí, está por tomarlo, ¿verdad? El vuelo yo me imagino que está el Señor poniéndose, veamos, hagamos ahí el drama. Está poniéndose los guantes, está poniendo el casco, está agarrando la trompeta, están con sus ángeles y dice: vamos, porque ya el tiempo de Noé ya hasta para arriba. ¿Para qué están? La higuera ya tiene 72 años. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Ya es tiempo. Y ahora vamos, yo lo veo que ya empieza, que ya está para pegar el vuelo hasta el aire, hasta la atmósfera. Ahí se va a sonar con trompeta de Dios. El Señor con trompeta de Dios suena y se va a levantar un montón de gente. ¿Quiénes son los que se van a levantar? Los que estaban preparados. Por eso es que las señales no es para que uno dice: ves, viene una guerra, ve Israel, ve los tiempos que estamos aquí, es igual que Noé. Eso no es tan simple. Eso es para que usted se reaccione, para que yo reaccione. Esto es para que ponga las barbas en remojo. Esto es para levantarnos. Esto es para, hermanos, prepararnos. A eso se refiere. Entonces, el saber que esto ya lo estamos viviendo, ya casi, bueno, hermanos, si todavía no hemos pasado lo que es esa pandemia que mató casi a 5 millones de gente ya en menos de 2 años. Y usted ve la iglesia, en lugar de refugiarse, más se está alejando. Y eso es lo que dice el capítulo número 25 de San Mateo. Léalo conmigo y con esto terminamos. Dice el verso 48, dice, mire qué ironía, realmente es una ironía, pero está diciendo, pero el siervo dice,
dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo cuando no lo espere. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Damos un gloria al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es estar preparado. Dice el verso número 48 del 24 de Mateo: pero aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Y qué más dice el 49? Y comenzare a golpear. Es decir, es el cristianito descuidado, el cristianito dominguero, el cristianito así empujado con carro, el cristianito que se le va la corriente a la batería, el cristianismo que necesita que le anden sobando la leva. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El cristianito que necesita el empuje del otro. Está bien si alguien me empuja, pero como yo lo he dicho, empújese usted solo, hermano. Empújese. La mujer no lo deja, empújese usted y empuje a la mujer. Los hijos no lo dejan, empuje usted a su tata y empuje a su nana. Estamos viviendo los tiempos finales. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los tiempos finales? Deje el pecado, deje de fornicar, deje de adulterar, deje de mentir, deje de robar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Pero si el siervos malos que no se levantan, está hablando de siervos, no está hablando de extraños. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a darle prioridad al mundo, pues a prioridad a sus cosas, prioridad, y a Dios hay que espere. Es ironía realmente cuando Dios nos da las señales. ¿Cuántos saben que estamos viendo las señales del fin? Levante la mano, ¿cuántos saben que estamos viendo las señales del fin? Pero ni pío hacemos. Lo mismo, vamos a preguntar allá en el trabajo cuál es su testimonio pateado. Vamos, y lo peor es que todos decimos que cuando venga Cristo nos vamos con Cristo. Momento, Señor, dijo Pablo a los Corintios, carne ni sangre no puede heredar el reino de los cielos. Es necesario que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra del espíritu, hermano, recogerá vida, y vida para la vida eterna. Aquí no se trata, en el cielo no hay favoritismo, en el cielo no hay cuello, en el cielo no hay amistades, no hay hermanos, sí, cuello. La gente dice, voy para el cielo, dice, con 2 mujeres y un camino. Estoy en la iglesia. Si estoy predicando, si eso no tiene nada que ver con que predique, si el diablo se puede en la Biblia, pero la iglesia dice, pero si el siervo malo dijere en su corazón, y eso es lo que está sucediendo, hay una frivolidad. Nosotros mismos no queremos reaccionar, hermanos. Nos corrió el COVID, dejamos las iglesias vacías en lugar de amontonarnos, cuando vemos que la higuera reverdezca, cuando vemos esas bombas que están cayendo. Huye por tu vida, le dijeron a Lot. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Escapa por tu vida. Y ahí está la gente, y ahí estamos. Hermanos, si no nos abraza el pastor, no caminamos. Ahí te vas a estar, como dijeron por ahí. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde, y oyendo las bombas, los bombazos que están cayendo, y todavía la frivolidad, y todavía va a ir al culto, hermano. Tal vez el otro, hermano, le hago el favor. Una frivolidad, unas actitudes que uno dice, Dios mío, la gente, yo no sé en qué estado, cuál es el evangelio que ha recibido. Sin ir muy largo,
Muchos de ustedes están pero malísimos con el Señor. Están mal con el Señor. Muchos de ustedes están muy mal con el Señor. Y están oyendo los bombazos y están viendo las epidemias. Que es tan doloroso este virus, que, hermanos, ha sido tan doloroso que la gente no ha podido ni enterrar a sus muertos. ¿Y usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que eso es así? Es que Dios te está hablando. Dios le está hablando a la iglesia. Dios le está hablando a este mundo. Dios nos está hablando para que nos levantemos. Si son para el Señor, dése la fuerte. Alabado sea su nombre. Si acabamos de pasar, todavía estamos metidos en la fase 1, en Macron 2, Macron 4. Y el Señor, hermanos, hablando. Y el Señor hablando. Y mire, los lunes vacíos las sillas en las iglesias. Porque el lunes ni las gallinas ponen. Había que ver cuando se dice velado. Estás preparado. ¿Qué es lo que se requiere? Es revisarnos. Revisar cómo estamos delante de Dios. Si nuestras vidas han priorizado lo de Dios. Si nuestra hambre es por lo de Dios. Eso es lo que sucedió con las 10 vírgenes. Todas estaban esperando la boda. Pero solo 5 estaban preparadas. Solo 5. ¿Cuál era la responsabilidad de estar todas listas? Para cuando viniera el cortejo del novio, ellas se sumaban. Las vírgenes que habla la Biblia se refiere a una costumbre judía. Y esa costumbre judía era de que el novio sacaba a la novia de la casa del papá en la noche y la llevaba a la casa del novio en la noche. Y diríamos, las madrinas del novio son las vírgenes. Esas tenían que estar listas esperando cuando pasara el novio con la novia. ¿Qué es lo que va a suceder con la venida del Señor? Entonces estaba pasando. Ahí dice, todas tenían que tener su lámpara, todas tenían que tener su aceite y su fósforo. Amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todas tenían que tener sus asuntos, su aceite y listas. Bueno, solo 5, hermano. Solo 5 de las que supuestamente venían al culto. El que tenga oídos, de las que supuestamente venían al culto. Venían con la Biblia y venían con el culto. Y a medianoche se oyó un clamor: he aquí, el esposo viene. Y las descuidaditas, esas que están más interesadas en aquello. Yo no estoy diciendo que usted deje sus compromisos familiares, ni sus compromisos, hermanos, que económicos. Usted tiene que trabajar. Bueno es que no coma el que no trabaja. Yo no estoy diciendo eso. Lo que necesitamos es, hermanos, estar preparados prioritariamente en lo de Dios, sin dejar de hacer lo otro. Y eso es lo que sucede con estas mujeres. Luego, ¿qué pasa? Dice, y pasó el esposo y sabe, y vale aclarar que fue rápido. No es que iba a tardar ahí en el camino. Fue rápido y ellas se despertaron, todas estaban dormidas, pero las otras dormidas, pero atinadas. Es la figura. Y luego ahí vienen los gritos de los dejaditos. Danos de tu aceite, danos de tus oraciones, danos de tus domingos de culto, danos de tus domingos de martes de culto, danos. No, yo me esforcé con mis martes, con mis lunes, con mis mujeres en victoria. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Yo me esforcé, yo
Yo dejé ahí los nietos y me vine a orar el día miércoles. No, dame de ese miércoles. No, eso es tuyo. Ese aceite es del que se esforzó. ¿Cuántas mujeres de ustedes pueden venir a orar el lunes? Pueden venir los martes, pueden venir los días de culto, pueden venir los miércoles. ¿Cuántos? ¿Y por qué no lo hace? Porque no cree que el Señor está a las puertas. Y lo que necesitamos no es sobra, es aceite. Danos de tu aceite. Yo le dije a los hermanos pastores, motívenlas ustedes, hermanos, a las hermanitas que no quieren venir a los cultos de mujeres. Motívenlas ustedes. Imaginen andar rogando a las mujeres para que vengan a orar. ¿A dónde ha visto eso? Es como estar rogándole a alguien, coma, y el otro no quiere comer. Así parecido. Hermanitas, es que es muy largo, hermano. Ese es el aceite que hay que comprar. Y cuando pasa, dame de tu aceite. No, le dijo, si pueden, vayan allí donde don fulano, y compran y nos traen a nosotros. Ellas fueron desesperadas. Mucha gente va a andar desesperada. Y fueron. Y cuando vinieron, empezaron a tocar, aquí estamos ya. No las conozco, dijo el Señor. Está bien claro. Así que el que tenga oídos, oiga, ¿cómo está tu vida? Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda, a tiempo. Mi abuela me decía que iba a venir y no ha venido todavía. Y comenzare a beber y a comer y a pelear, peleoneros, en lugar de santificarnos. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás bien con Dios? Si viniera hoy, si sonara la trompeta hoy, esta noche, ¿cómo está tu vida? ¿Qué harías con ese problema, con ese pecado? Ya no se le llama pecado, se llama problema. ¿Qué harías con ese pecado que no has confesado? Pero sabes una cosa, ahorita tenés la oportunidad de confesarlo y pedirle perdón a Dios. El ladrón de la cruz solo dijo 4 palabras y se le perdonaron sus pecados y de un solo se fue con el Señor. Esta mañana tu oportunidad